Muy buenos días para todos. Estamos estudiando con los varones de Ser Sansón, no basta, el libro de Job. Un libro que, lejos también de ser poético, también se ha vuelto ante nuestros ojos un libro profético, como lo vamos a ver el día de hoy. Un libro considerado por Frank Kafka como la joya de la literatura. Cuanto más nosotros no deberíamos estudiar. Este hombre, que según se lo cita en Génesis 10:29, sería descendiente de Sem, hijo de Jobab también. Este es el Jobab que creemos que en la escritura, al menos, es el que citan. Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que rompe el esquema de la teología simplista de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. No, estamos viendo a través de la vida de un hombre que los hombres justos, los hombres que quieren agradar a Dios, los hombres que se postran delante de él, también pueden pasar dificultades. No solamente Job, sino los que también cita Ezequiel 14:14, diciendo que estos son dignos de recibir salvación. Tal vez no de salvar a sus familias, pero ellos solos, si fuese posible, serían salvos. Job, Daniel y Noé, hombres tremendamente pasados, literal algunos por el fuego y otros por lluvia y torrencia y destrucción por agua. Así que cuánto más la vida de este hombre no nos motivaría a nosotros. Y esto se va desarrollando a partir del capítulo 3, cuando sus amigos lo pueden escuchar. Cuando este hombre le cae una pústula terrible en su cuerpo, una herida que suponemos que es algo parecido a la lepra, donde dice que es una sola llaga su cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Esta llaga, que tiene una característica, es fétida, huele mal, es maloliente, tiende a infectarse, tiene gusanos, sale una cosa cremosa de su piel, ¿sí? Es desagradable, se está rascando con una teja, con un pedazo de barro duro, sacándose esa picazón desesperante que le recorre. Lo único que en Job realmente no ha sido lastimado es su lengua. Parece como si fuese parte de la tortura, ¿sí?, que está padeciendo, de que todo su cuerpo sufra, excepto su lengua. ¿Será acaso que era lo único que realmente Satanás, en cierta forma, no quiso tocar? Porque recordemos algo importante, él buscaba de Job que renegase de él. Dice, toca su vida y no verás cómo reniega de ti y te maldice, ¿sí? Así que será por eso que fue el único lugar que quedó sin tocar de Job. Y bueno, hoy justamente vamos a estudiar acerca de eso. Sin embargo, sus amigos, sus tres amigos, ¿sí?, Elifaz, sí, Zofar y Bildad, se encargarían de ser también saetas en sus vidas, sus amigos, o como creo yo que él le llama, hermanos. Así que acompáñenos a ver cómo Job, capítulo 19, le contesta a un Bildad que le dice que a los impíos como a él, sí, Dios les va a tender una trampa y una red. Vamos a ir a Job, capítulo 19 y verso 1, que dice: respondió entonces a Bildad, ¿sí? Responde entonces a Bildad suita. Job dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Entonces, aquí hay un hebraísmo, si alguno lo quiere anotar. Aquí cuando dice hasta 10 veces, si quieren podemos hacer juntos la cuenta, pero los amigos de Job, al menos en los capítulos, han hablado 5 veces específicamente. Como recordemos que, y como lo hemos estudiado en el curso básico, la Biblia no tenía capítulos ni versículos antes, ¿está bien? Bien podría ser que hubo 10 intervenciones de ellos. Sin embargo, hay un hebraísmo muy interesante que lo vemos, por ejemplo, también, si no mal recuerdo, como en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, cuando le dice a la iglesia: vas a sufrir por 10 días, ¿sí? Porque el número 10 puede ser una expresión semántica como cuando, no sé a cuánto les pasó, que su mamá les dijo: pero te repetí esto como 10 veces, y no fue así, no fueron como 10 veces, lo dijo 1 o 2 veces, pero nuestra mamá lo decía. Bueno, esta expresión con el número 10 lo vemos repetido varias veces, como que el 10 habla acerca del hombre, habla a veces un poco acerca de la reprensión del hombre. El punto es que si fueron 5,
o no fueron 10, para Job fueron muchas. Él en su dolor siente como que hasta 10 veces me han vituperado. ¿Ya no se avergüenzan ustedes de estarme injuriando? Y la pregunta sería para nosotros, es lo que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Qué tipo de persona estamos siendo? Ambulancia versus policía. Porque aquí vemos claramente que lo que Job quería, ¿qué era? Si Job, nosotros pudiésemos ver ahora la vida de Job, ¿qué Job estaba pidiendo? ¿Estaba pidiendo policías o estaba pidiendo ambulancias? Sí, claramente la respuesta es Job estaba pidiendo una ambulancia. De hecho, así llegan sus amigos. Pero da la impresión de que cuando llegan con él, llegan en una ambulancia, pero bajan vestido de policía. ¡Al piso, policía de Miami! Sí, o sea, parece que se cambiaron y que en vez de venir en una patrulla, terminaron llegando en una ambulancia. Al menos eso dice la parte final del capítulo 2 del libro de Job. Pero nuevamente venimos a este concepto que tenemos que estar trabajando como hombres, y es ¿cómo estoy siendo yo? ¿Estoy siendo una ambulancia o estoy siendo una patrulla? ¿Y cómo de forma práctica podemos entender esto? En el prepa, en la preparación para amar, en los prematrimoniales, tenemos algo llamado el manual constitucional del matrimonio. Son esas reglas, son esos mandamientos que en la pareja fueron instaurados. Les voy a regalar uno, por ejemplo, el Shabbat matrimonial. El Shabbat matrimonial es una vez a la semana elegir ciertos espacios de hora de tiempo, en mi caso son los miércoles por la noche, donde estudiamos un libro acerca del matrimonio. Eso no se mueve, por ejemplo. Que es también otro manual constitucional del matrimonio, el manual de las cosas prohibidas, para decir. Una frase prohibida, bueno, aquí tengo a Cariel justo. Cariel, ¿cuál es la frase prohibida en el matrimonio? A ver, hermano, vamos a ponerte examen acá. Te lo dije, te Te lo lo dije. dije, te lo dije, exacto, la principal, o sea, te lo dije, esa es una frase que está prohibida en el matrimonio. No es que, pero es que te dije que era así, ¿por qué no me haces caso? ¿No te das cuenta que yo? Esa frase está prohibida, el te lo dije, la mujer sabe que va a venir y es la oportunidad perfecta para demostrar misericordia, para demostrar nuestra autoridad como hombres misericordiosos. O sea, a la vez que tu esposa se pueda equivocar y tú en vez de recriminarle, vas y de forma amorosa la contienes, va a ser el lugar y el momento donde te vas a ganar su autoridad. Mi esposa una vez dijo un comentario que me impactó. Ella dice, si no fuese realmente por la misericordia y por el amor, yo no es tan fácil sujetarse. O sea, esa es la manera. Y bueno, la tengo aquí cerca y justamente me está escuchando. Pero el punto es que, no sé si escucharon, en la Biblia dice, la mujer esté sujeta a su marido. Y muchos hemos escuchado eso. Ah, ahí está, tiene que estar sujeta la mujer, ¿sí? Y muchas veces he escuchado mujeres que dicen, la jeta te la voy a dejar grande cuando sigas hablando así. Y muchas veces pasa, acá mi esposa se ríe. Pero el punto es que la palabra sujeta en el hebreo, en el griego, perdón, es la palabra griega jupotazo. Y jupo significa bajo y tazo significa dedicación. O sea, el hombre, la mujer debe estar bajo la dedicación, el cuidado de su esposo. Eso significa estar sujetada. Ahora, en nuestra casa, ¿cómo estamos siendo? ¿Estamos siendo esa ambulancia que requiere nuestra esposa? ¿O somos esa policía que decimos, te lo dije, es que tú no me haces caso, no te das cuenta, estas canas están por algo, es que Dios me puso como sacerdote de esta casa, pero en esta casa cada quien hace lo que se le da la gana, pero ya va a venir el juicio de Dios y los 4 jinetes del apocalipsis, los 6, el sonido de las 7 trompetas, y ahí van a ver. Y no es así, no es así. Alguien dijo un comentario, un varón me dijo con mucha tristeza, me dijo, hermano, yo he fallado en esto. He sido ambulancia en la calle y he sido policía en la casa. Es que en la casa conocen Torá. Entonces, como en la casa conocen Torá, yo soy policía en la casa. Pero ¿no es acaso, no hemos requerido más misericordia ahora que conocemos la Escritura que antes? No debemos hacerlo así. ¿Cómo ha sido el Mesías justamente con nosotros? Ahora, es importante esto porque la actitud que tenía el Mesías justamente no era la de un policía. Vamos a ir juntos a Mateo capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 15. Ya, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, aquí
a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá, no contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pálido que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Gracias, hermano. Buenos días. Bueno, esta es la característica del Mesías. O sea, el Mesías que vino a nosotros fue así. Este fue el Mesías que se presentó, ¿sí? Y es increíble porque lo que dice aquí a mí me encanta. El libro de Isaías dice que la caña cascada no quebrará. ¿Qué es una caña cascada? Pues bueno, es ese junco que crece en los ríos que es muy fácil de quebrarse, ¿sí? Y confieso que muchas veces cuando pasé ante una caña cascada, claro, uno la ve cortada y ¿qué quiere hacer como niño siempre? Arrancarla y llevártela, ¿sí? Y lo veo justamente en mis hijos. Siempre cuando ven una ramita, corren a sacarla y a veces nos pasa así. O el pábilo que humea. ¿Qué es el pábilo que humea? Ya es esa llama que no existe, esa llama que no existe, que uno ya la ve, ya se fue, ¿sí? Y que ya no brilla, ya no tiene calor. Y ahora el punto sería ¿qué estamos haciendo? Porque muchas veces somos así. Muchas veces nosotros en nuestras vidas, amados hermanos, estamos como esa caña cascada. Estamos a punto de quebrarnos, ¿sí? Y la tendencia natural de todos nosotros es quebrar la caña cascada. La tendencia natural es cuando vemos que el pábilo que humea ya es terminar de apagarlo. Nos molesta ese olorcito, eso que queda, es puro dióxido de carbono y ahí va quedando. Entonces, ¿cuál es la actitud que estamos teniendo? Porque el Mesías no llegó a quebrar esas cañas cascadas, ¿sí? Vino a repararla, no vino a apagar ese pábilo que humea, sino vino a encenderlo nuevamente. ¿Qué actitud están teniendo los amigos de Job con Job? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros con los demás? Ay, hermano, es que esta persona ya conoce Torah, ya volvemos a eso. Esa persona ya conoce Torah, entonces como ya conoce Torah, ya está, lo perdonamos una vez, 2 veces, pero ya más de eso, ¿sí? En el pensamiento hebreo yo escuchaba un comentario del primer siglo que me llamaba la atención. Los rabinos enseñaban que perdonar una vez era misericordioso, que perdonar 2 veces, ¿sí? Era algo que llevaba demasiado, y que perdonar 3 veces era para un santo. Y cuando le preguntan al Mesías cuál era su interpretación, el que dijo, perdona 70 veces 7, o decir, no puede ser. No puede ser tanto, Señor, ya basta. Pero esa es la actitud que está teniendo el Mesías. ¿Y cuál es la actitud muchas veces que tenemos en casa? Bueno, muchas veces esa actitud se ve reflejada en un te lo dije. Job capítulo 19, verso 6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Y Job tenía razón en algo. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Y de hecho le está contestando. No sé si está por ahí Walter Arango. Walter, nos gustaría que nos ayudes, por favor, un capítulo antes donde tú nos contaste, en Job capítulo 18, y que leas, por favor, el verso del 5 al 10. Porque en este verso Job le está contestando a Bildad. Le está diciendo, sí, lo que tú dijiste, sí, en cierta manera puede ser que tengas razón, pero no buscaba a alguien que tenga la razón, buscaba a alguien que me consolara. Wally, ¿estás por ahí? Hola, Lins. ¿Y qué tal? Job 18, el verso 5 al 10, querido hermano. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo pretenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guarda en la senda.
Gracias, Wally. Y aquí vemos en primer lugar el concepto que les hablaba. ¿Se acuerdan? Acerca de que el pábilo que humea no apagará. Pero él está diciendo acá, no, van a ser apagados todos estos. ¿Y sabes cuál es el punto? Que la Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos avancen, que todos accedan a arrepentimiento y por tanto salvación. ¿Sí? Por eso la salvación es gratuita. Hay un libre acceso para todos. Ese es el deseo de Dios, pero el corazón del hombre está de continuo al mal, ¿sí? Ahora, dice aquí justamente en el verso 8, porque red será echado a sus pies y sobre mallas andará. Y justamente es lo que dice Job acá, en el verso 6 del capítulo 19. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Me ha envuelto en su red. En el verso 7 dice aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Y eso es lo que más, en mi punto de vista, está calando a Job. Job está siendo consumido no por la lepra externa, sino que hay una tristeza en Job. Si te das cuenta, continuamente él no se vive quejando, sino que vive alegando algo, y era, ojalá pudiese volver el tiempo atrás, ojalá pudiese volver a gozar, y nunca habla de las riquezas, nunca habla de su esposa ni de sus hijos, él habla de su comunión con Dios. Si hay algo que entristece o es el gran dolor de Job, es la separación que tiene con Dios. Y de hecho, eso nos puede matar. Justamente el Mesías lo dice en el capítulo 27 del libro de Mateo. Le voy a pedir a mi hermano Germán que nos ayude, por favor, leyendo Mateo 27. Si quieres, Germancito, lo puedes leer de la pantalla, pero bueno, como tú quieras, amado hermano. Mateo 27 y verso 38 dice: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libere ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Gracias, Germán. Y justamente este concepto de la hora sexta, de la hora novena, no se preocupen, lo vamos a desarrollar en el curso básico para capacitación para hombres que estamos haciendo desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y miren que aquí la tentación que le ponen estos principales es la misma tentación del desierto. Le dice: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y esto es tremendo, ¿sí? Porque es la misma tentación de Satanás. Y ahí vemos por qué dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Estas potestades que gobiernan. Y si te das cuenta, por eso la voz de Satanás es la misma voz de esta simiente, de la simiente de la serpiente, como después el Mesías lo va a decir. En los versos siguientes dice 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado: Elí, Elí, lama sabactani, entregó el espíritu. Y yo creo lo que dice justamente un comentarista, Yosef siempre comenta eso, y es que lo que mató a Jesús no fue ni la deshidratación, sino
Lo que lo mató no fueron las heridas, sino la separación con su padre. El pecado entrando en su vida lo apartó de lo único que él realmente tenía como algo valioso. Él decía, el Hijo del Hombre a veces no tiene ni dónde poner su cabeza, y no importa, no solo de pan vivirá el hombre. Le querían servir y él decía, no importa, mi comida es otra que ustedes no conocen. Lo único que estamos seguros es que la última frase que dijo el Mesías fue pensando en que su padre lo había abandonado, de que él se sentía en ese momento solo. Y al igual que Job, ese es uno de los más grandes dolores que experimentamos. Yo no sé tú, pero en el momento en cuando yo recuerdo mi pecado, lo que más recuerdo es el frío desolador de no sentirme acompañado por el Señor. Y muchas veces no porque Dios no esté, sino porque como un día Dios me dio el regalo de escuchar su voz diciendo, no soy yo el que se aleja de ti. Es el pecado que te termina alejando, que te termina haciendo una división entre los dos. Pero para eso envió al Mesías, para que no haya pecado suficientemente grande para que tú y yo estemos separados de él. Verso siguiente, Job capítulo 19, verso 8 dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, sobre mi vereda puso tinieblas. Y quiero que entiendan esto, pero vamos a entenderlo como un tono de guerra, como soldados que se acercan a un castillo. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron a mí. Imagínate esto, Job te está contando la historia de una conquista, ¿sí? De una conquista de un enemigo. Mira el orden como lo dice, cercó de vallado mi camino, no pasaré, sobre mi vereda puso tino, me ha despojado de mi gloria y me ha quitado de la corona de mi cabeza. Dios ha venido como un ejército a tomar mi ciudad. ¿Cuál es el punto, hermanos, de todo esto? Lo que dice Job en el último verso, y acamparon en derredor de mi tienda. Dios, tú vienes a mí como si yo fuera un castillo y un rey, pero no soy nada. Parece un castillo, pero soy una tiendita. Nada más, soy una tienda. ¿Por qué tanto? Dice Job. Aquí tiene que pasar algo más. Esto yo no lo entiendo, pero tiene que ser algo más. Mientras que sus amigos le dicen, lo que te pasa es por pecador, miserable y pusilánime. Job dice, pero si soy una tienda, ni siquiera soy un castillo. Algo más, dice Job, algo más debe estar pasando. Algo más es lo que el Señor está haciendo con mi vida. Verso siguiente, verso 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Y esta es una alegoría, creo yo, a Bildad, a Zofar y a Elifaz. Eso es lo que yo creo, porque la Escritura no habla que Job haya tenido otros hermanos. Yo lo que creo es que a estos hermanos en la fe, como lo explicaba ese, de hecho, cuando nos dio el estudio, ¿sí? Muchas veces él los consideraba hermanos, los seguía considerando sus hermanos, a pesar de todo lo que lo habían lastimado. Ese nos hizo un comentario muy lindo diciendo, mantente, concéntrate, sigue siendo un caballero, sigue teniendo valor, porque Job continuamente, muchas veces, lo que terminaba haciendo era excusando a sus amigos, diciendo tal vez Dios lo permitió. La misma actitud que tuvo David, por ejemplo, cuando lo insultaban y sus enemigos le decían, tú fuiste el que despojaste a Saúl mientras él huía de su hijo Absalón. Y dice que él dijo, no le hagan nada a este hombre, tal vez Dios permitió que me vituperara. Tal vez Dios me quiere enseñar algo. Job dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, y conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraños. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Y aquí yo quiero enfatizar un punto importante, y es la desolación que siente Job, ¿sí? Dice él que todos le abandonaron, sus parientes, sus conocidos, su esposa, sus amigos. Se sintió forastero, ¿sí?
Y yo sé que todos hemos tenido no la misma sensación que Job, pero hemos padecido en este momento, cuando aún nuestros amigos y nuestros conocidos se han apartado. Muchos que estamos viniendo a la palabra de Dios, vemos con dolor cómo aquel amigo del colegio que prometimos que íbamos a ser amigos por siempre, terminamos distanciándonos por la Escritura. Te pasó cuando de soltero pasaste a casado y hubo un montón de amigos que ya no estaban de acuerdo con ello y tuviste que alejarte. Pasa muchas veces, amados hermanos, que elegir es descartar. Elegir es descartar. Si yo elijo, no sé, ser un buen estudiante universitario y descartaré las noches de fiesta y de farra y de pasarla con gente hasta altas horas de la noche. Si yo elijo casarme, y bueno, yo estoy descartando a todas las otras mujeres del mundo y me quedo solo con mi esposa. Si yo elijo a Dios, también estoy descartando la forma de vida de este mundo. ¿Cuál ha sido el error? Muchas veces querer meter todo en un solo paquete, y no es posible. Y nos ha tocado a muchos que han salido. Seguramente ustedes también, cuando salieron de sus congregaciones o fueron echados, lo que haya pasado primero, les pasó también. El sentirse que aquel pastor, que aquel amigo, que aquel líder, que aquel ujier que le abrazaba y que le decía Dios te bendiga y siempre vamos a ser amigos, de repente escuchas frases como te caíste de la gracia, fariseo, judaizante, ¿sí? Eres una oveja negra, ¿sí? Eres tal o eres cual, y hay dolor muchas veces en ello. ¿Y cuál es el punto importante del libro de Job? No compararnos con Job, sino no ser como los amigos de Job, que muchas veces no valoraron el dolor de alguien. Vamos a poner un ejemplo. No, hermano, porque vengo muy triste porque salí de mi congregación y no me trataron bien, y bueno, pero yo estoy aquí por el Mesías. Y muchas veces la actitud es, bueno, a mí también me pasó igual, ¿eh? Y yo era más importante, yo en mi congregación, no sabes, yo era el de la alabanza, el que hablaba, el que servía, el que llevaba, el que predicaba, era todo. De hecho, imagínate, era un Messi, yo era Messi, y hacía de todo, no sabés lo que era yo. Y de repente estamos hablando, y el pobre que quería contar que se sentía mal, porque hace 6 meses que estaba en la iglesia cristiana y ahora salió, de repente queda como el Chavo del Ocho con la chiripiorca, y de repente nos pusimos a hablar, como los amigos de Job. Pero hermano, ese hombre no está sufriendo como Job y peor como Job, sí, pero lo que está pasando para él es importante. Es importante. La gente a veces necesita ser escuchada. Nos pasa como hombres, como esposos. Llegamos de la casa, ¿sí? Y tal vez en nuestro trabajo ha habido problemas, pero enormes. Cosas gravísimas. Y llegamos a la casa y nuestra esposa que no quiere contar. No quiere contar que se fue la luz y que estuvo 2 horas sin luz y luego se fue el agua y que el agua, bueno, no salió y que luego salió la canilla, salió el agua oscura. Entonces, como salió el agua oscura, se arruinó eso y ya tuvo que pasar otra vez el trapo del baño. Y porque el niño, entonces estuvo acá y lo bañó, pero el niño botó el jabón y nosotros estamos diciendo, ¿qué me está contando? Yo vengo de, no sé, de salvar vidas, de evitar un problema en la calle. Y me está hablando un montón de cosas esto. Y a veces somos así, como los amigos de Job. Ay, no, quiero contarte, ¿no? Que el paciente llegó a la emergencia y y le abrí el corazón y metí mi mano en su pecho y le hice latir el corazón. Y cosas que para nosotros creemos que es más importante que escuchar a una persona que amamos. Una persona que para ella está sufriendo. Para él fue terrible. Llega nuestro hijo y lo veo un poco triste. ¿Por qué? Porque habían hecho un concurso en la escuela de quién es el mejor amigo, esas cosas que no entiendo por qué hacen en la escuela, de hacerlos competir, y llegó triste, porque no ganó el premio del mejor amigo. Entonces lo llevé, nos fuimos a comer algo y lo invité y le dije, tú eres mi mejor amigo, ¿sí? Tú eres realmente importante para mí. Pero ¿qué hubiera sido? O cómo fueron contigo, no sé, pero conmigo me hubieran dado un chirlo en la cabeza, ¡pah! En la cabeza. Sí, deje de mariconada. Sí, usted varoncito, ¿qué le importa a usted si es amigo, si no es amigo? Vaya a estudiar, que lo mandé a la escuela a estudiar. Así hubiese sido. Entonces, ¿qué actitud estoy teniendo con las personas cuando padecen, cuando sufren? Cristian, nosotros que hacemos medicina, ¿qué actitud tenemos teniendo con una madre que llega desesperada porque su hijo le hizo una rayita de fiebre? ¿O no lo hemos escuchado a veces? Que la madre dice, tuvo fiebre, tiene 37. Señora, fiebre es 38. 38 es fiebre, señora. ¿Qué actitud estamos teniendo? Los que tienen otro tipo de trabajo en el sector público, trabajan con gente, ¿qué otro tipo de problema tienen? Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros sí sufrimos.
Y si comparamos a Job, el resto del mundo no se puede quejar. Y eso es algo que quiero ser el primero en reconocerlo. Constantemente por trabajar en un hospital oncológico infantil, a mí la queja se me acabó. No me quejo por nada, porque veo a los niños sufrir todos los días, le digo, ya está, no me sufro igual que ellos, ¿por qué me voy a tener que quejar? En cierta forma eso es bueno, sí. Pero muchas veces me ha pasado llegar a casa y ver que mi esposa tiene una molestia por algo, y en vez de explicarle, en vez de escucharla, me he enojado diciendo, eres una malagradecida y esto es un pecado, y ahí estoy yo como policía. Ah, pero el hermano Lincoln es una ambulancia cuando está con los varones de Ser Sansón no basta. Pero cierro, ¿y cómo estoy siendo con mi esposa? ¿Cómo estoy siendo? No, es que mi esposa ya sabe que a mí me gustan las cosas así. ¿Ven por qué el reto está en casa? El reto realmente está en casa. Y de hecho Job la está pasando mal. Verso 17, mi aliento vino a ser extraño. Esta palabra extraño en el hebreo quiere decir, no extraño, sino quiere decir apestoso. Apestoso, sí, Job olía mal. Sí, Job olía mal. Mira el rechazo. Yo no sé si te pasó alguna vez. A mí me pasó alguna vez recién casado, que dije, bueno, estábamos en la noche de boda y estábamos, ¿no? Todo lindo, todo hermoso. Y ella me abrazaba, se prendía en mi cuello y estábamos en la fiesta. Prepárate, Cariela, prepárate. Y wow, fue hermoso. Y en la mañana, qué lindo, ¿no? Yo estaba entre las sábanas y le digo, ¿qué tal? Soy el hombre del que te hablaba. Y me muestro así y de repente me dice, uy, te huele mal la boca, anda a lavarte los dientes. ¿Cómo? Al siervo del Señor. Al siervo del Señor tienen que tolerarle hasta el mal aliento, el tufo a dragón. ¿Qué pasó acá? Y me levanté enojado y me fui a lavar los dientes. ¿Sí? Si esa vez nomás, que después, hermano, me levanto tempranito, ¿sí? Me lastimó. Imagínate lo que dice Job. Y de hecho lo vimos nosotros específicamente cómo el aliento de él fue extraño a su esposa, y lo vimos en Job capítulo 2 y verso 9. Le voy a pedir a Cariel, para que se vaya preparando para el matrimonio, que nos lea Job capítulo 2 y verso 9, que pueda escuchar de la propia boca de la esposa de Job, ¿sí? De este varón, porque él tiene una frase, para los que no lo sepan, lo voy escrachando a Cariel, si total estamos en familia. Cariel tiene una frase que dice que si el matrimonio es bueno es una bendición, y si el matrimonio es malo, se llama tikum en hebreo, ¿sí? Rectificación, papá, te va a servir para rectificar tu vida, para acordarte de todos los pecados que no alcanzaste a pagar. Pues bueno, ahora te va a llegar la cuenta. Cariel, ¿qué dice Job? Capítulo 2 y verso 9. Amén, amén, y lo leo, a ver. Amén, dice, amén. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya está, Cariel. Si tú te vas con esta frase al matrimonio, hermano, vas a aguantar lo que sea, hermano. ¿Sí? Maldice a Dios y muérete. Dice que aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Y yo me cansé de buscar comentarios con respecto a esto y nadie tiene idea. Lo que yo creo es que en el momento del dolor, yo sé que muchos aquí, por no decirlos todos, aunque somos muy duros, muy Ser Sansón no basta, hemos sufrido por amor. Todos siendo Sansón hemos tenido esa Dalila, hermano, que terminamos, ¿sí?, en el piso. Y uno cuando sufre por amor está dispuesto a hacer muchas cosas. Una de ellas es rogar. Y dice que él rogaba por los hijos de mis entrañas. Pero ¿cuáles hijos? Si Job perdió a sus 10 hijos. Pero yo me lo imagino a Job diciendo, no tengo nada. La ve a su esposa, pero eres el amor de mi vida. No hemos tenido hijos. Yo entiendo eso. No hemos tenido hijos. Sí, pero es que están muertos, ya no están. Sí, pero para mí siguen estando, dice Job. Yo los recuerdo cada día porque cada día me levantaba a hacer un sacrificio por cada uno de ellos, por cada uno de mis hijos. No me dejes. ¿Por qué me abandonas? Si yo te he amado, si está bien, estoy enfermo, estoy desvalido, me siento mal, pésimo, pero tuvimos hijos. Puedo sentir tal vez a la mujer de Job diciéndole, ya no están más, ya no están. Tu aliento para mí es extraño. Job está padeciendo muy severamente. Verso siguiente, Job capítulo 19, verso 18 dice, aún los muchachos me menospreciaron
Al levantarme, hablaban contra mí. Y si algo que son los niños, muchas veces es muy, muy crueles con sus comentarios. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y esto es muy interesante porque aquí dice que mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Eso es un proceso muy típico en la deshidratación intensa. Cuando estás muy deshidratado, literal la boca se seca y se pega todo. Se pega, tal vez algún momento a ustedes les pasó. O cuando ya pasa el tiempo y vas perdiendo esa elasticidad de la boca y la piel de la boca que va pegando un poco hacia los dientes. También es un proceso que pasa. Y dice, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y lo que yo creo, al menos en mi interpretación, es que la piel, el diente no tiene piel, que tal vez lo único que consideramos como la piel de los dientes es las encías. ¿Sí? Las encías podría llamarse la piel de los dientes. Y yo quería como completar ese pensamiento que les dije al principio. Para mí la única parte que no tocó Satanás como tal pudo haber sido justamente la parte interior muchas veces de su boca, tal vez la lengua. ¿Por qué? Porque justamente esta piel de sus dientes era la que le permitía hablar y esperar lo que Satanás esperaba como botín. Escucharlo hablar a Job maldiciendo a Dios. Un pedido que lo hizo Satanás, un pedido que lo hizo su propia esposa. Maldice a Dios y ya, muérete. 21. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. Y yo no sé ustedes, pero yo veo aquí un Job suplicar por amor. Digo, pero ¿cómo puede ser que le llames amigo a una persona así? Y si ustedes hacen memoria, ¿a quién fue el único al que Jesús le llamó amigo? ¿Quién sabe la respuesta? Arturo Luna, dale hermano, cuéntanos, ¿quién fue el único en la Escritura que Dios le llamó amigo? A los discípulos, ¿no? Les dijo. Perfecto, Bien. muy bien. A uno en particular le dijo amigo. Judas. Germán. A Moisés. Moisés. Raúl, ¿qué decías? A Judas. A Judas. A Judas le dice, ¿qué haces, amigo? ¿Con un beso me entregas? A Judas. Dice, aquel que mete el pan en mi plato. Imagínate ese nivel de amistad. ¿Sí? Yo no sé, por ejemplo, yo los quiero mucho, muchachos, pero a mí el que me mete el pan en mi plato le corto la mano, más o menos. ¿Sí? Pero el punto es que ellos eran tan amigos, tan íntimos, que había dos conceptos importantes, tres prácticamente. Existe un beso entre los dos, para que se den cuenta que no solo son los argentinos los que andan besando, sino es una costumbre de Medio Oriente. Aguanta Argentina. Sí, primero el beso. Segundo lugar, dice que el plato lo pone el pan en su plato. O sea, pone la mano en su plato. ¿Sí? Y tercero, algo muy importante, le dio la confianza de sus finanzas. De todo. Judas, tú te encargas. Era un amigo. Y Jesús no cambió su actitud con él a pesar de que sabía que lo lastimaría. Eso nos deja impactados con el nivel de amor, de que nuestras acciones no están supeditadas a las acciones de los demás. ¿Sí? Ese constante estar pensando lo mejor. Cuando lo ve no le dice, eres un tal y un cual, no le dice, amigos, con un beso entregas, con un beso me vas a entregar. Y fue tremendo esto. Entonces, ¿qué actitud estamos finalmente teniendo con esto? Yo les voy a comentar algo, muchachos. Hay un comentario que a mí me gusta mucho leer, los comentarios cristianos, para ver qué piensan de ese lado, ¿no? Y qué piensan los judíos y eso. Y había un comentario cristiano que, lejos de inspirarme, me daba terror. Notaban a Job como un insensato. Escucha esto, era como escuchar hablar a Elifaz, a Bildad y a Sofar. Yo no lo podía creer. Que Job era un insensato. Porque si Job hubiera sido sabio,
Hubiera entendido que su confianza está en Dios y no hubiese ni siquiera respondido a sus transgresores. Y parece que fuera sabio, parece que dice, sí, es lógico, si alguien como él, o si alguien le responde así, ¿por qué tiene que estarle respondiendo, hermano Lincoln? O sea, si alguien te trata mal, y quiero que hablemos esto ahora los dos, es si un hombre así como Zofar Bildad me habla mal, ¿qué hace respondiéndole? ¿Por qué simplemente le dices, tú eres un pecador pagano y te bloqueo del Facebook y te bloqueo del Instagram y te bloqueo del WhatsApp y no quiero saber nada más de ti? ¿Y sabes qué? Eso lo puede decir alguien que no ha amado. El que ha amado le pasa como a Job. Le ruega a su esposa, le cita a sus hijos. El que ama, como dice esa canción de José José, ¿no? El que ama, todo lo da, todo lo da. El que ama está dispuesto a la humillación. El que ama se olvida de sí mismo. Y Job le está pasando eso. Job le rogó a su esposa, a sus amigos, y ahora inclusive está pidiendo compasión y misericordia de sus amigos, porque el amor cubre multitud de errores, cubre multitud de faltas, a pesar que él dice ya como 10 veces me han vituperado. Tengan compasión de mí, le llama a ustedes, son mis hermanos, pero se han alejado de mí. ¿Qué actitud la de Job? ¿Qué actitud de suplicar a un amor hasta el final? Porque sabes que cuando tú aún te lleva el amor a esos límites, nunca te vas a arrepentir de haber amado. Nunca te vas a arrepentir de haber hecho hasta el final lo que tenías que hacer por amor, aunque tu amigo en este caso te haya lastimado. Esa actitud de ir siempre hasta el final es la actitud que tenemos que cultivar nosotros, de ir siempre hasta el final, hasta donde nos sea posible. Este comentarista decía que uno no debería hacer eso, que uno debería callar si esta persona no sabe. Y yo veo que la actitud del Mesías lejos está esa. Entonces quiero compartirles a ustedes este video. Este video, para los que no lo saben, es para mí uno de los mejores largometrajes sobre la vida de Jesús. Es una explicación verso por verso de la Escritura. Y este actor específicamente tiene uno de los comentarios más increíbles. Dice que cuando él tuvo que elegir específicamente una parte de Jesús para tener que ganar en la audición, dice que pidieron Mateo 23, que es justamente la parte que él ahora va a recitar. Una parte muy famosa que todos hemos escuchado, sí, ¡Sarapiata! ¡Generación de víboras! ¡Hipócritas! Eso no sabíamos todos. ¡Fariseos! ¡Todos ustedes se van a podrir! Y esa era la parte que hemos conocido. Y de esta manera fueron audicionando todos. Todos se acercaban de esta manera. A ver, Mateo 23, ¡hipócritas! ¡Generación de víboras! Y así. Y cuando él llega a la audición, hay un comentario de él que en su biografía, se las voy a pasar, me encantó. Él dice que cuando él estaba orando y le dice, Señor, enséñame a hacerlo como tú lo harías. Dice que él escuchó, al menos en su comentario, estas palabras que son increíbles. Él escuchó esta voz de parte de Dios que le dijo, solo te pido que recuerdes que yo los amo. Es lo único que pido que recuerdes. Que a pesar de todas sus transgresiones, a pesar de todo esto, yo los amo. Por eso vamos a poner atención un momento. ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Gehenna? Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación.
Oh, Jerusalén. Jerusalén. La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Este es justamente el concepto del que les quería hablar. Siempre se ha tenido esta actitud de decir, bueno, lo ha hecho de esa manera, pero si seguimos leyendo la Escritura, se entiende perfecta la interpretación de este actor. Vemos a un Jesús quebrantado, anhelando tenerles a todos juntos, porque su deseo no es perdición para todos. Su deseo es que realmente todos avancen a salvación, de que el pecador no se pierda, sino que avance, que progrese. Esa es la actitud. Y vemos a un Jesús que no dijo, como dice este comentario que leí, que simplemente, bueno, no tienes que responderle a ese tipo de gente y bueno, y cuando tú amas, es así. Cuando tú has amado, estás dispuesto a ir a límites de hablar, de estar, de compartir, de llegar. Y a veces esto no es sencillo decidirlo, pero ¿sabes qué? Tengo un consuelo, y es que ni yo soy su pastor, ni ustedes son los míos. Tenemos un solo pastor. Tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. La gran promesa, hermanos, el gran consolador, la gran ayuda idónea, el que está con nosotros continuamente, que es el Espíritu Santo, el Señor mismo viviendo en nosotros. Que el Señor sea el que nos guíe a obrar de la mejor manera. Job 19, verso 23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Imagínate la cara de Job cuando estemos en la Jerusalén celestial. Imagínate, hermano, es que yo me lo imagino ese momento, perdóname si soy así, pero yo me lo imagino cuando estemos todos nosotros saltando alegres, diciendo Santiago, Jesús, Cristian, vamos Hugo, y con Raúl y Arturo viendo esos bailes que nos mandan en Shabbat y todo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, y entra Leandro con su salsa y seremos como los que sueñan, y todos felices y cantando, y de repente Robinson nos dice, muchachos, ¿qué pasa, Robinson? El que viene allá, ese Job. ¡Vamos! ¡Vamos todos a ser Sansón! ¡No basta! Y Job dice, muchachos, yo a ustedes no los conozco. Job, tus palabras fueron escritas en un libro y fueron escalpadas con cincel, con hierro. ¿Y sabes qué? Llegaron a nuestros corazones. Unos corazones que eran de piedra, Job. Pero tenemos una noticia. Que lo que se escriba en piedra no se borra. Cuando escribieron en la piedra, luego lo convirtieron en carne y no se ha borrado. Gracias, Job, porque a través de lo que tú pasaste nos has inspirado, nos has estado. Y la cara de Job diciendo, Dios escuchó. ¿Aún ese anhelo en medio? Sí, quiero decirte que Dios está escuchando, que Dios está poniendo atención a cada una de nuestras palabras. Y si lo que vivimos, varones, se estuviera escribiendo en un libro, ¿qué pensaría? ¿Qué pensarían si saliera una portada? Última portada, primera de Raúl Mesa, capítulo 4 y verso 5. Y estaba Raúl eligiendo los lentes en la mañana. Decía, no me levanto a hacer Sansón, no basta. Pero su esposa lo echó de la cama y le dijo, si no vas, te saco a patadas. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo sería nuestra vida si se levantase? Si se pudiese escribir un libro, ¿qué diría? Ya no podría ser, primera de Cheque, porque Ezequiel ya es un libro de la Biblia. Primera de Cheque Palacios, capítulo 4 y verso 28. Y estaba Ezequiel cansado y abrumado, y se levantó. Y el Espíritu del Señor estuvo sobre él, porque con brazo extendido Ezequiel apagó la alarma y se levantó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo serían nuestras vidas
si supiéramos eso, pero realmente en cierta forma pasa así. Nuestras vidas se están escribiendo y las está leyendo el Señor, la está leyendo nuestra familia, la está leyendo nuestra esposa y nuestros familiares. Y es importante esto, este deseo de Job realmente fue cumplido. ¿Para qué? Para que podamos experimentar lo que él no experimentó, el consuelo que él anheló. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7, para entender por qué Job tuvo que padecer tanto. Y nadie lo consoló, sino hasta el final el Señor y su amigo Eliú prácticamente. Pero ¿por qué Job y por qué nosotros tenemos que padecer a otro nivel? Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Así que le voy a pedir a mi hermano Cristian que nos lea, por favor, 2 Corintios, capítulo 1 y versos del 3 al 7. Hermano querido, gracias, Cristian. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Perfecto. ¿Hasta cuándo me dijiste? Hasta el 7. Hasta el 7. Vamos al 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Señor, así abunda también por el mismo Yeshua nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahí está. ¿Para qué sufrimos muchas veces, varones? Para consolar con la consolación que hubiésemos anhelado. Y muchas veces ese también es el otro propósito del sufrimiento, del padecer, es que te cambia la vida, nunca más vuelves a ser igual, ¿sí? No fue hasta que yo tuve un dolor abdominal muy, muy fuerte que no permití que nunca más un niño sufriera de algún tipo de dolor, ¿sí? No es hasta que uno no fue vituperado por palabras vanas, hasta que uno no se da cuenta de lo perjudicial que pueden ser y refrenamos nuestra lengua. No es hasta que una persona nos mira mal que nos damos cuenta que aún una mirada sin palabras puede lastimarnos. Entonces, muchas veces uno de los propósitos del sufrimiento, ¿sí?, es que aprendamos de él. De hecho, a ser consolados como nos hubiese gustado, también que nos consuele. Dice el verso siguiente, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y mira la seguridad de Job, está a punto de morirse. Más adelante lo dice cuando dijo que he escapado por la piel de mis dientes. Hay un dicho que dice, por un pelo de rana calva. O sea, por un pelo, por nada me he salvado. Bueno, Job dice, por el pelo de mis dientes. O sea, por nada, por un pelo es que no estoy muerto. Y aún así dice, yo sé, estoy seguro, estoy convencido que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿A ti te da alguna duda de que Job sea salvo? ¿Sí? ¿Por qué? Job no vio a Jesús, ni tú ni yo tampoco, pero anhelamos su venida. ¿Acaso estas palabras de Job no serían las nuestras también? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando nos hemos preguntado muchas veces, y esta fue una excelente respuesta cuando estudiamos en el curso básico este tema de cómo fueron salvos antes del Mesías, y es esta esperanza en la revelación de que existe un Redentor, de que existe un Salvador, de que existe un Goel, ¿sí? Un Gaal, uno que viene y redime, que paga, es que debe existir. Aún este hombre no teniendo Tanaj, Torah, aún dentro de su ser tenía la convicción de que existía uno, de que existía este Redentor. Y quise traerles esta definición de la palabra Goel, que es Redentor, que a mí, wow, me encantó. Dice así,
El significado de la palabra Goel o redentor es fundamental para entender este pasaje. La palabra es importante en la jurisprudencia en la Torá. Tenía un aspecto criminal y civil, como un vengador de sangre. Un Goel tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente asesinado, como lo vimos de hecho en el libro de Números o en el libro de Deuteronomio, cuando yo les conté acerca de las ciudades de refugio que existían. No buscaba venganza, sino justicia. Por el lado civil era un redentor o un vindicador. Tenía la responsabilidad de comprar de vuelta y así redimir la herencia perdida. Vemos ese ejemplo de Goel en Boz y Ruth, por ejemplo, que la redimió también. Esa es otra forma de usar este adjetivo Goel. De un pariente muerto. Como tal, era el defensor de los oprimidos. Eso estaba anhelando nuestro querido Job, ¿sí? Y él dicho, después de deshecha mi carne, yo veré a Dios. Mira la esperanza de Job hasta en el último instante. Vamos terminando, verso 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que ustedes han leído mucho, pero hay una literatura que a mí me gusta mucho, que es el Shuar Komá. El Shuar Komá es uno de los escritos del primer siglo, oculto por el movimiento rabino farisaico, específicamente por Maimónides, entre el siglo XI y XII más o menos, en Córdoba, España. Y el Shuar Komá es un tratado que habla de que Dios tenía un cuerpo, ¿sí? De que Dios es un Dios invisible, que nadie puede ver a Dios y vivir, pero que Dios tomaba forma de cuerpo, una forma funcional, ¿sí? Lo vemos también en el libro de Job, en el libro de Génesis, por ejemplo, del 14 al 18, cuando dice que Dios comió con Abraham, que compartieron, que le habló, que estuvo, que caminó con él, y vemos esa presencia, ¿sí? Y Job está teniendo esta conciencia de que yo voy a ver a Dios. Ahora lo podríamos entender como un aspecto de que él cree en la resurrección. Job entonces cree en la resurrección y dice, cuando esté deshecha mi piel, ya en mi carne de ver a Dios, en un cuerpo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo glorificado. Y eso es mucho la esperanza que tenemos todos nosotros. Todos anhelamos un cuerpo sin arrugas, ¿sí? Un cuerpo sin problemas, sin presión arterial, sin dolores, sin cáncer, sin tantas otras cosas. Porque mientras estamos aquí, estamos padeciendo, estamos sufriendo, ¿sí? Pero anhelamos una resurrección, pero hay algo de la resurrección que a mí me impactó. Dice la Escritura, y al menos es algo maravilloso, que nuestros cuerpos serán glorificados. Sí, querido Santiago, el cuerpo va a tener ciertas facultades maravillosas que hemos visto en el Mesías. Sí, vamos a tener este cuerpo nuevo, pero algo interesante es que nosotros anhelamos un cuerpo perfecto, pero dice la Escritura que el Mesías resucitado mostraba sus heridas. Dice el libro de Zacarías que cuando lleguemos y le preguntemos al Señor, ¿de qué son estas heridas, Mesías? Él va a decir estas palabras: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Tú y yo, anhelando un cuerpo glorificado, sin enfermedades, hermoso, brillante, y el Mesías lleva en su piel, en su carne, las marcas de su amor por ti y por mí. ¿Sí? Este libro, además de ser poético, es una profecía mesiánica sobre la pasión de Jesús. Y te invito a que lo repasemos juntos. Él dice, Dios me ha envuelto en su red, y es prácticamente como el Mesías se ha sentido. Sobre mis veredas puso tinieblas, y fue así como él fue tomado en medio de la oscuridad en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. Me ha despojado de mi gloria, y la Escritura dice que sus ropas fueron quitadas y las echaron a suerte. De hecho, me arruinó por todos lados y perezco. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Y dice la Escritura literal en Isaías 53 que la ira de Dios fue puesta sobre su cuerpo, su furor.
pagó el precio del pecado, la muerte sobre él mismo. Lo tuvimos por azotado de Dios, por enemigo de Dios y por abatido. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Y así fue. Dice, todos lo dejaron. Como ovejas sin pastor, todas fueron esparcidas. Mis conocidos se olvidaron de mí. Y así fue. Meneaban su cabeza. ¿Cuántos recibieron? ¿Y las multitudes que recibieron milagros de parte del Mesías? Entonces vemos que este libro no solamente es una poesía, sino una profecía. Y es que estamos viendo al Mesías en cada libro de la Escritura. El Mesías lo dijo, ¿no escudriñaron las Escrituras? Este libro presumiblemente lo escribió Moisés. Moisés escribió de mí. Si ustedes escudriñaran, vieron que él habló de mí y de cada uno de sus padecimientos. Job está lejos de ser ahora para nosotros un libro poético. Este es el nivel Sot, el nivel final de la interpretación bíblica. Este es el Mesías en las Escrituras. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Y tenemos a un Pedro que él amaba y lo negó. Un Judas al que él amaba y lo traicionó. Unos discípulos que se peleaban por estar con él y se fueron. Si tú y yo valoramos el ministerio de Jesús, hermano, es un desastre. Uno lo hiere, el otro lo traiciona, los otros lo abandonan. Y tú y yo entristeciéndonos porque a veces tenemos problemas, dificultades. Es necesario que haya disensiones para saber quiénes van a ser aprobados. Pero mira, algo que no cambió en el ministerio de Jesús fue Él. Fue Él. Uno creería que después de tantas enseñanzas, lo que requerían ellos era un policía. Y después de 3 años de caminar con la Torá hecha carne, Jesús nuevamente se acerca a ellos, apaga la sirena de la policía y sale como una ambulancia a buscarlos una vez más. Cuando lo ve a Pedro no le dice, me traicionaste, rompiste la Torá, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Él le dice, Pedro, tú me amas. Y va el amor nuevamente a humillarse hasta el final. Haciéndose carne y haciéndose hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta lo más bajo. Por tanto, Dios le dio y lo exaltó hasta lo sumo. No puede ser exaltado Jesús más alto de lo que está. Pero tú y yo sí nos podemos postrar más, tú y yo sí nos podemos reconocer más miserables. Y así la distancia entre Jesús y yo se hace más grande. Así también lo exalto. Pero eso pasa cuando yo me postro. El amor hecho carne no fue como una policía. A pesar de hablar hebreo, a pesar de ver sus milagros, a pesar de ver su transfiguración, Jesús no fue como policía, Pedro, fue como una ambulancia una vez más. Pedro, tú me amas. Señor, yo te quiero. Pedro, tú me amas. Señor, yo te quiero. Pedro, por lo menos me quieres. Y Pedro se entristeció. No, hermanos. Ser policías nunca es la alternativa. Si te vas a jugar por un lado, juégate por ser una ambulancia. Puede ser que te equivoques y podría ser, pero nunca va a pasar por ti, sino por los demás. Siempre apostar lo mejor de las personas siempre va a resultar. Siempre va a ser así. Y no te preocupes si en algún momento sientes que te pasó esto. No pasa nada. Si en algún momento, Arturo, has sentido que tus conocidos se olvidaron de ti, a pesar de que compartieron toda la vida la iglesia, no pasa nada. Si en un momento, Cristian, sientes que los que tú amabas se volvieron contra ti. No los dejes de amar. Sigue estando allí. Sigue estando allí. Este libro nos está enseñando mucho acerca del carácter del Mesías. En el verso 28, Job termina diciendo, mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto
se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Tengan misericordia de mí, porque si ustedes tienen misericordia de mí, van a ser misericordiosos con ustedes, porque con la vara que medimos a los demás nos van a medir. Y vemos un Job hasta el final diciendo: va a venir un juicio. Y vemos a un Job que no tiene temor del juicio. Está ansioso de que llegue. Está ansioso de que llegue. Y cuando llega el tiempo de juzgar, y con esto terminamos, amados, cuando llegó el tiempo de juzgar, Job no fue policía. Dios le dijo a sus amigos: si Job no ora por ustedes, se mueren. ¿Y cómo hizo Job? ¿No? Como 10 veces me vituperaron, ¿no? ¿Sí? ¿No me trataron mal ustedes? No, pues les toca. La paga del pecado es muerte, papá. Y es así. Así que juicio para ti. ¿Y qué hizo Job? Ni, nu, ni, nu, ni, nu, ni, nu. Mis hermanos, Elifaz, Bildad, Zofar, ¿qué necesitan? Una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por crear en nosotros corazones distintos a pesar del sufrimiento. Señor, gracias por cada uno de los momentos difíciles que hemos pasado. Gracias por los amigos, Señor, por los hermanos que nos han vituperado. Señor, gracias por aún los momentos de soledad que hemos pasado, cada uno indistintamente en cada proceso, Señor. Pero gracias porque ese proceso, lejos de hacernos policías, nos han hecho ambulancias, como tú lo has hecho para con nosotros. Señor, ¿cuántas veces, Padre, has querido juntarnos, Señor? Y nuestros caracteres, nuestros orgullos de creernos varones, que el que no habla así, que el que no lo dice de esta manera, lo que han hecho es separarnos. Pero gracias, Padre, porque a través de tu bendita palabra, Señor, nos inspiras a parecernos más a ti. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y por todos estos varones que anhelamos, Señor, que te suplicamos, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón que te agrade, Señor, y un espíritu recto crea en mí, Señor. Por favor, no te canses de nosotros, Señor. No te canses, tal vez esta vez sí pueda cambiar, Señor. Gracias te damos por ser así, amoroso, tierno y compasivo, porque no lo merecíamos. Vil y menospreciado, Señor. Eso es lo que somos. Sin embargo, con amor eterno nos amaste y por lo tanto prolongaste tu misericordia para con nosotros, Señor. Con esta consolación con la cual tú nos consuelas, Señor, es nuestra promesa, es nuestro pacto, consolar a los demás, siendo ambulancias y no policías. Gracias te damos en el nombre del Mesías. Amén, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.